Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este video tutorial vamos a ver el día de hoy cómo realizar consultas a lo que viene siendo nuestra base de datos en Access. En este caso vamos a irnos en la ficha crear y ahí vamos a tener dos botones que es asistente para consultas y diseño de consultas. Ahí vamos nosotros a comenzar en este ejercicio. Vamos a comenzar con una consulta utilizando el asistente. Bueno, para empezar vamos a definir qué es una consulta. Una consulta es cuando extraemos ciertos datos de una tabla para no tener que abrir la tabla completamente. Entonces vamos a hacer una primera consulta, pero vamos a utilizar el asistente para consultas. Entonces le damos clic en la ficha de crear y aquí en el grupo de consultas seleccionamos asistente para consulta. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de consulta vamos a hacer, si es una consulta de una sola tabla, que es una consulta sencilla, o si vamos a hacer una consulta de más de una tabla. Entonces sería una consulta con tabla de referencia cruzada. Vamos a utilizar en este caso la opción que dice consulta sencilla. Le damos a aceptar y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar con qué tabla vamos a trabajar. Entonces vamos a seleccionar la tabla de libros, por ejemplo, y aquí nosotros vamos a seleccionar qué campos queremos que formen parte de nuestra consulta. Si nosotros seleccionamos todos los campos, bueno, como que ya perdería sentido nuestra consulta, porque prácticamente estamos extrayendo todos los campos de la tabla y pues ya no tendría caso. Para eso pues mejor abrimos directamente la tabla. Vamos a regresar todos los campos. Entonces el potencial de una consulta es que nos permite seleccionar solamente los campos que nos interesa, como su nombre dice, consultar. Entonces vamos a seleccionar que quiero ver el número del libro, el título del libro y el autor, sin la fecha de edición de ese libro. Entonces le damos acá siguiente y le vamos a poner de nombre consulta libro autor. El nombre puede ser cualquiera que ustedes quieran ponerle a su consulta. Entonces al momento de darle finalizar se va a ejecutar esta consulta y de la tabla de libros me va a extraer solamente los campos que yo seleccioné. Le damos finalizar y ya tenemos una consulta. Esta es nuestra consulta que tenemos realizada utilizando el asistente para consultas. Entonces, si se dan cuenta, pues es una forma muy sencilla de hacer una consulta, ya que el asistente nos va guiando paso por paso hasta completar nuestra consulta. La característica principal de una consulta usando el asistente es que solamente tengo que seleccionar de qué tabla quiero realizar la consulta, qué campos quiero consultar y es todo. El único punto débil de este tipo de consulta es que yo no puedo usar parámetros en este tipo de consulta. Vamos a cerrarlo y ahora vamos a hacer una consulta utilizando el diseño de consulta, es decir, vamos a hacer una consulta desde la vista de diseño. Entonces nos vamos en la ficha crear y le damos donde dice diseño de consulta. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar en el lado derecho qué tablas quiero utilizar en mi consulta. Si este panel de acá no aparece, le damos acá donde dice agregar tabla. Aquí, si por ejemplo este panel no estuviera visible, le damos aquí en agregar tabla y aparecen las tablas que forman parte de nuestra base de datos. Vamos a trabajar siempre con la tabla de libros para que hagamos nuestra consulta. Entonces arrastro esta tabla aquí y ya después voy seleccionando qué campos quiero visualizar en mi consulta. Por ejemplo, el número del libro, y vamos a suponer que quiero ver el autor del libro y el título del libro. Menos que era claro, pero el potencial acá es que nosotros podemos utilizar parámetros. O sea, yo le voy a decir a mi consulta que quiero que me seleccione de la tabla libros solamente los campos número del libro, autor y título, pero solamente de ciertos registros, porque voy a tener tal vez 15 o 20 registros que tiene mi tabla, pero yo no quiero
los 20 registros, tal vez yo solamente quiero algunos. Entonces aquí en mi tabla de libros puedo ver que, por ejemplo, estos son los autores. Entonces vamos a suponer que yo quiero seleccionar a este autor. Entonces yo voy a hacer en mi consulta que me muestre el número del libro, el autor y el título del libro, pero solamente de los registros donde el campo autor tenga los siguientes criterios. Aquí hay una fila que dice criterios. ¿Cuál va a ser el criterio? Que el campo autor diga, vamos a ver aquí, que diga este autor, Entonces aquí estamos haciendo una consulta y estamos seleccionando número de libro, autor y título, pero solamente de aquellos registros donde el autor tenga el criterio Elvio Lento. Entonces, si ya terminé mi consulta, le damos acá clic derecho, le damos guardar y le ponemos buscar. Vamos a ponerle de nombre a mi consulta, autor, título. Vamos a ponerle y ya le damos aceptar. Entonces esta consulta ya la puedo yo ejecutar para ver si funciona. Entonces aquí en la ficha de diseño, le damos ejecutar para que se lleve a cabo esta consulta. Le damos ejecutar y aquí pueden ver que sí, solamente nos está mostrando 1, 2, 3 campos de mi tabla, que mi tabla en realidad tiene 1, 2, 3, 4 campos, solo está mostrándome 3 campos, pero no me está mostrando todos los registros, solamente aquellos donde el autor dice Elvio Lento, y me está mostrando el título del libro y el número del libro. Entonces el potencial de una consulta con criterios es que yo puedo ser muy puntual cuando realice dicha consulta. Vamos a ver ahora otro ejemplo, siempre con criterios, pero vamos a ver en nuestra tabla de ¿cómo se llama? De socios. Entonces aquí voy a irme a la ficha crear, le voy a decir que me cree una consulta desde la vista de diseño y hacemos lo mismo. Ahora vamos a trabajar con la tabla de socios. Arrastro la tabla de socios y le digo que quiero el número de socio, el nombre del socio y por ejemplo la dirección del socio. Entonces aquí yo le voy a decir que me muestre de la tabla socios solamente el campo número del socio, el nombre y dirección, pero también vamos a usar criterios. Solamente quiero que me muestre aquellos donde el criterio sea Montevideo. Es decir, que me va a mostrar estos 3 campos, pero de aquellos registros donde el campo dirección, aquí está, el campo dirección tenga el criterio Montevideo, ¿sí? Y lo voy a ejecutar. Le damos aquí ejecutar y podemos ver que hay 2 socios que viven en ese lugar, ¿sí? En ese lugar. Y ahora voy a guardar esta consulta y le voy a poner consulta socio lugar y le damos a aceptar. Voy a cerrar esta consulta y si quiero modificar una consulta, ¿cómo se hace? Aquí vamos a tener un nuevo apartado en el lado izquierdo que dice consultas, y si queremos modificar una consulta le damos clic derecho y le damos vista de diseño y nos abre de nuevo la vista de diseño de la consulta, ya que si no lo abrimos en la vista de diseño y le damos doble clic, lo que hace es ejecutar la consulta, como lo pueden ver. Entonces si quiero modificar la consulta le doy clic derecho y le damos acá vista de diseño y ya abrimos nuestra consulta en la vista de diseño. Ahora aquí hay algo muy importante, nosotros vamos a poder utilizar más de un criterio en lo que viene siendo nuestras consultas. Por ejemplo, yo quiero que me muestre aquellos socios que su dirección sea Montevideo, pero vamos a suponer que yo quiero aquellos socios que estén arriba del número de socio 2. Entonces aquí
donde dice criterios, le voy a poner mayor a 2. Entonces yo le estoy diciendo que me muestre aquellos registros donde la dirección sea Montevideo y el número de socios sea mayor a 2. Ahora, como estos dos criterios están en la misma fila, son criterios que están unificados con lo que viene siendo la I. Entonces, si yo pongo este criterio acá a la misma altura de este otro criterio, prácticamente mi consulta dice que me seleccione aquellos registros donde el número de socios sea mayor a 2 y la dirección sea igual a Montevideo. O sea, se tienen que cumplir estos dos criterios para que me devuelva el resultado. Entonces, si le doy acá en ejecutar, ahora, si se dan cuenta, en lugar de que me muestre dos valores, me mostró solamente uno. ¿Por qué ya no me mostró el otro? Porque el otro es de Montevideo, pero su número de socio no es mayor a 2, es el número 2, o sea, no es mayor a 2. Entonces, de esta manera podemos nosotros, vamos a darle clic derecho acá, vista diseño, poner más de un criterio cuando hacemos una consulta. Pero cuando utilizamos más de un criterio, podemos utilizar la I o podemos utilizar la O. Si yo quito este criterio de acá, control X para cortar, control B para pegar y lo pego acá, si nos damos cuenta, aquí en esta fila hay una letra O. Esto va a cambiar la condición que estoy ejecutando en mi consulta, porque ahora mi consulta se lee diferente. Yo estoy diciendo, seleccióname aquellos registros donde el número de socio sea mayor a 2 o la dirección sea Montevideo. No se tienen que cumplir las dos cosas para que yo pueda ver resultados. O sea, aquellos registros que tengan dirección igual a Montevideo van a aparecer, pero todos los socios que sean mayor a 2 también van a aparecer, aunque no tengan esta dirección, porque estamos usando la O. Y si yo ejecuto esta consulta, puedo ver que ahora me aparecen 3 resultados. ¿Por qué? Porque estos dos tienen dirección Montevideo o son mayores a 2. Y el 3 es mayor a 2, aunque no tenga dirección Montevideo. Entonces, para eso sirve lo que viene siendo los criterios. Entonces, acá, esto que hemos hecho hasta ahora en este ejemplo es ejecutar una consulta utilizando criterios, y aprendimos a cómo utilizar más de un criterio, y aprendimos cómo utilizar el criterio usando la I y utilizando dos criterios utilizando la O. Entonces, hasta aquí ya vimos cómo hacer una consulta usando el asistente, y ya vimos cómo hacer una consulta utilizando los criterios. Pero vamos a hacer algo diferente. Voy a cerrar y voy a guardar cambios. Ahora vamos a irnos de nuevo a la ficha crear y vamos a darle aquí donde dice diseño de consulta, y vamos a hacer una consulta, pero ahora la diferencia es que el criterio que vamos a usar para que se seleccionen nuestros registros, no se lo vamos a poner en el diseño de la consulta, sino se va a solicitar cuando la consulta se ejecute. Entonces vamos a trabajar ahora con la tabla. Aquí seleccionamos tabla, con la tabla de libros, selecciono libros, y vamos a seleccionar que quiero el título del autor, el nombre del autor, nada más. Solo quiero el título del autor y el nombre del autor. Pero yo quiero que cuando se ejecute la consulta me pregunte qué autores son los que se van a seleccionar en esta consulta. Entonces, en lugar de poner acá un autor directamente, lo que vamos a hacer es poner los corchetes de apertura y corchetes de cierre. Cuando nosotros ponemos un corchete de apertura y un corchete de cierre, le estamos diciendo de que el criterio para seleccionar este campo se va a solicitar al momento de ejecutar la consulta. Entonces aquí solamente estoy pidiendo autor, que me muestre solamente autor y título, pero de aquellos autores que se proporcionen cuando yo ejecute este comando. Entonces le damos aquí en la ficha de diseño, le damos ejecutar,
Y si se dan cuenta, me está pidiendo cuál es el autor que quiero buscar. Ya no le puse el criterio directamente, sino que lo solicita al momento. Este tipo de consulta es muy útil porque la podemos utilizar varias veces. En cambio, los que ya le ponemos un criterio definido, pues es una consulta por cada criterio que yo defina. En cambio, aquí yo puedo ponerle un criterio diferente. Por ejemplo, vamos a buscar los libros del autor, el autor el violento, y le damos a aceptar. Ya me mostró este. Vamos a guardar la consulta y vamos a ponerle consulta por autor y le damos a aceptar. Entonces lo voy a cerrar, voy a checar mi tabla de libros para ver qué otros autores. Ok, ya vi qué autores tenemos. Entonces ahora le damos acá, vuelvo a ejecutar mi consulta por autor, lo vuelvo a ejecutar y me vuelve a preguntar qué autor quiero buscar. Vamos a poner Aitor Menta y le damos a aceptar y aparece ese autor. Entonces este es una consulta por parámetros, y los parámetros se pasan al momento de que se ejecuta nuestra consulta. Y ahora vamos a ver otros dos tipos de consulta, que son los últimos que vamos a ver en este video. Y vamos a irnos aquí en crear, vamos a darle crear una consulta desde la vista de diseño. Entonces le damos clic donde dice diseño de consulta, selecciono en la tabla vamos a seleccionar la tabla, acá selecciono la tabla de libros y voy a seleccionar el título del libro, el autor del libro, y por ejemplo la fecha del libro. Entonces vamos a suponer que yo quiero cambiar al autor de algunos libros. Entonces para eso voy a ejecutar una consulta de actualización. Entonces le damos aquí donde dice actualizar y observen que aquí cambia. Lo voy a desactivar y vean, si yo le doy acá donde dice consulta de selección, aquí dice orden, mostrar, criterios y O. Si yo le doy que voy a hacer una consulta para actualizar, aquí me cambia, aparece donde dice actualizar A. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambiar al autor de algunos libros. Voy a decirle que me busque aquellos registros donde el campo autor tenga el criterio de autor el violento, y le vamos a decir que me lo actualice a, y le ponemos el nuevo autor. Entonces aquí le estoy diciendo qué autor me va a buscar y aquí le estoy diciendo con qué autor me lo va a actualizar. Así de fácil se hace una consulta de actualización. Entonces le vamos a dar aquí ejecutar y me indica de que hay un autor o un registro que tiene este valor y que ese registro, esta fila, se va a actualizar. Aquí solamente nos está confirmando porque me dice que una vez que yo haga esta ejecución ya no voy a poder deshacer esta operación. Le ponemos que sí y ya se ejecutó mi consulta y le damos a guardar y le vamos a poner de nombre actualización. Vamos a ponerle consulta actualizar autor. Eso hizo mi consulta, buscó a un registro que cumplía tal criterio y me lo actualizó por un criterio nuevo. Entonces si yo abro mi tabla ahorita de socios, de libros, perdón, puedo ver de que ahora el autor ya nos dice el violento, dice el más violento, se actualizó este registro. Entonces esto viene siendo una consulta de actualización. Por último, vamos a ver una consulta de eliminación. Nos vamos a crear diseño de consulta, lo mismo, voy a usar la tabla de libros siempre para que sea más rápido. Selecciono el título, selecciono el autor y le voy a decir que voy a hacer una consulta de eliminación. Le voy a poner acá eliminar y aquí me va a cambiar. También me sale la opción que dice eliminar, donde el autor tenga el criterio el más violento. Entonces aquellos registros que tengan donde el campo autor
sea el criterio el más violento, me lo va a eliminar. Entonces le damos aquí ejecutar y me dice que se va a eliminar una fila. Le ponemos que sí, guardamos acá y le vamos a poner consulta eliminar libro por autor y le damos aceptar. Entonces ahora cierro mi consulta y vamos a abrir nuestra tabla de libros y efectivamente ya no aparece ese libro que tenía el autor el más violento, ya se ha eliminado. Bueno, pues eso es todo en lo que viene siendo este pequeño video tutorial. Rápidamente vimos cómo hacer una consulta utilizando el asistente, cómo hacer una consulta utilizando criterios, utilizando más de un criterio. Vimos cómo hacer una consulta pasándole los parámetros al momento de ejecutar la consulta. Vimos cómo hacer una consulta de actualización y por último vimos cómo hacer una consulta de eliminación. Nos vemos en el próximo video tutorial. No olviden comentar qué les pareció, qué dudas tuvieron, compartan este contenido de igual manera si les sirve y que tengan un excelente día.